Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, qué alegría sentimos en esta hora cuando tenemos el privilegio de invitarle a estudiar la palabra de Dios. Es un alto honor y un privilegio que el Señor nos brinda de reunirnos en este espacio de unos 27 minutos, más o menos 28, estudiando la palabra de Dios para edificarnos y crecer juntos hasta que podamos llegar a la estatura perfecta de un varón perfecto en Cristo Jesús. Cristo exaltado es el tema que estaremos estudiando en el día de hoy. Además de eso, dador de dones. El Cristo exaltado y dador de dones es el tema que estaremos compartiendo con ustedes en este día. Recordamos que estamos en esta lección número 7, el cuerpo unificado de Cristo, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Efesios 4, 11 y 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos place en esta hora saludar al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros realizando estos comentarios durante todo el trimestre. Pastor, que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda embargar su ser y a toda su familia. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Un saludo también para usted, para su esposa y también el resto de su familia. Amén. Gracias. Que el Espíritu Santo los pueda preservar aquí en esta tierra en la fe y guardarlos para aquel gran día cuando Cristo Jesús venga a buscar a su pueblo. También queremos saludar a toda la audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, y también tenemos ese deseo, pastor, de que todos ellos puedan entrar en el reino de los cielos. Una gran familia. La gran familia de Radio Amanecer, que puedan entrar allí a ese gran lugar y entonces todos juntos vernos cara a cara allí frente a ese gran reino que Cristo Jesús fue a preparar. Queremos invitarles a tener una palabra de oración para que el estudio de hoy pueda estar en nuestros corazones. Bendito y eterno Padre, te damos gracias una vez más en esta cadena de estudio, que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestros corazones, que nos prepare, Santo Dios, conforme a tu voluntad, para que podamos ser ciudadanos del reino de los cielos. Que tu bendición descanse sobre cada casa, sobre cada persona que esté escuchando este estudio en el día de hoy, y lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabemos, apreciados hermanos, por el título de hoy y que hemos analizado la expresión el Cristo exaltado, sabemos en este sentido que Jesucristo realizó un ministerio en esta tierra a favor de los seres humanos, donde estaban incluidos todos, judíos como gentiles, ricos y pobres. El ministerio de Cristo en torno a lo que tiene que ver con el servicio y la salvación fue para todos. En ese ministerio le iba a llevar a una cruz. Ya lo hemos estudiado. Jesús murió en una cruz, fue sepultado. Sin embargo, Jesús no quedó en la tumba, resucitó y luego ascendió al cielo. De ahí que nosotros estamos hablando del Cristo exaltado. Y en una ocasión, cuando Jesús estaba a punto de marchar, le hizo una promesa a sus discípulos: yo me voy, pero no les dejo solo. Le enviaré otro consolador, que es el Espíritu Santo, y sabemos
que el dador de los dones, el Espíritu Santo, está involucrado en esto. De manera que hoy, Pastor Sergio Rubio, amigos oyentes, es importante prestar mucha atención a lo que el Señor Jesucristo tiene para decirnos en este tema de tanto interés, el Cristo exaltado, dador de dones. Así es. Y mi comentario lo voy a comenzar, pastor, en este día, reconociendo que los dones no son nuestros. Los dones vienen de Dios y Dios los otorga a los miembros de su iglesia. Se parece mucho como a la autoridad también que tenemos los dirigentes de la iglesia, que no es una autoridad que nosotros la tomamos por la fuerza, sino que una autoridad delegada. Uh-huh. Y entonces, a través de la iglesia y a través de lo que se llama las comisiones de nombramientos, entonces el Espíritu Santo obra de una manera especial. Hay muchos que piensan que no. Cuando hacen unos nombramientos, muchos dicen, esos nombramientos no los dirigió el Espíritu Santo. Pero Dios siempre está atento. Y Dios es el que pone reyes y quita reyes, dice la palabra del Señor. Pero dicen así muchas personas porque posiblemente no les favoreció en un momento determinado la elección para ciertas actividades dentro de la iglesia, pero lo cierto es, pastor, y de ello estamos sumamente convencidos de que Dios dirige todo proceso en su pueblo. Así es decir que Dios es el que establece los dones y se los da a la iglesia, lo mismo que la autoridad también es una autoridad delegada y prestada, y como es una autoridad delegada y prestada, también la comisión puede reunirse en otro momento y entonces nos retira esa autoridad que nos concedió por ese tiempo. Y es muy importante que nosotros le prestemos atención a estos detalles, porque no es un asunto mío, es un asunto de Dios. Y entonces Dios concede el tiempo, concede los dones, concede la oportunidad, y ahora nosotros necesitamos aprovechar esa oportunidad, aprovechar ese tiempo para hacer la voluntad de Dios. Así que el Cristo exaltado, dador de dones, Efesios el capítulo 4, los versículos 7 al 10, nos manda una pregunta aquí. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué quiere enfatizar Pablo en estos versículos? En primer lugar, existe un orden y un propósito definidos en la distribución de los dones y los talentos a cada persona, como lo dice en Romanos el capítulo 12 y el versículo 6, que tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Note otra vez, nos ha sido dada esa gracia. ¿Qué le parece, pastor, si ponemos en el aire la lectura de la cita que usted acaba de compartir con nosotros, de Efesios 4, 7 al 10? Allí nos dice, sí, claro. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió, ¿qué es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y así nos dice Efesios 4, 7 al 10. Continúe. Correcto. Decía que existe un orden muy establecido por Dios y un propósito muy definido también por el mismo Dios en la distribución de los dones y talentos a cada persona. Y estaba citando, pastor, cuando usted apropiadamente puso el texto en el aire, que tenemos pues diferentes dones. Note, interesante eso, diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Es decir, que note que lo que está diciendo aquí es que Dios ha distribuido los dones y que dentro de la fe que tenemos en Cristo Jesús, ese don que Dios nos ha dado, ahora tenemos que administrarlo para cumplir con los propósitos que Dios mismo tiene al dar esos dones. Así que cada uno constituye con sus características particulares a la unidad de la iglesia, porque nosotros somos únicos. Por ejemplo, no hay dos pastores Crogine, ¿verdad? Aquí. No, por supuesto que no, únicos. O sea, nosotros somos únicos. De hecho, no hay dos personas iguales.
en el mundo entero. Aunque sean gemelos homocigóticos. Correcto, aunque sean gemelos y sean allí que están parecidos. Y de hecho hay personas tan parecidas, pastor, que uno tiene que mirarlo bien. Se le hace difícil uno identificarlo, pero tiene que mirarlo bien. Pero eso en la parte física, sin embargo, tienen sus características espirituales e internas muy propias. Correctamente, muy distintas. Entonces, con esas características particulares que cada uno de nosotros tenemos, necesitamos contribuir para la unidad de la iglesia. Por esa causa, el que tiene más dones no debe entonces llenarse de orgullo, sino que ahora sabe que tiene más responsabilidad delante de Dios, porque a la persona que Dios le da más, entonces también le exige más. Y por supuesto que los que tenemos menos dones, tampoco debemos quedarnos detrás, sino que debemos emplear esos dones con mucha responsabilidad, porque Dios también va a exigir lo mucho y también lo poco. Así que en Efesios el capítulo 4, los versículos 7 al 13, hay una descripción de la diversidad de los dones en la iglesia, que entonces Pablo usa el Salmo 68 y el versículo 8 y lo aplica, esas palabras de ese Salmo, aplica las palabras del Salmo a la ascensión de Cristo, a esa exaltación de Cristo, y destaca que esa exaltación de Cristo es la garantía de su poder para dar los dones a los hombres a través del Espíritu Santo. Y es muy importante que nosotros podamos captar esto, y como dije al principio, esos dones fueron delegados, esos dones fueron dados, y de hecho por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que no descuide el don que hay en ti, porque muchas personas Dios le pone los dones y entonces quieren hacer otras cosas incluso con esos dones y también lo descuidan. Y entonces el texto está diciendo que llevó cautiva la cautividad. Y entonces Cristo, mediante su victoria en la cruz del Calvario, subió a los cielos y llevó cautiva la cautividad. Eso quiere decir que Jesucristo derrotó, pastor, el imperio del mal. Derrotó a Satanás, derrotó el pecado y derrotó a la muerte. Y esos tres elementos era que tenía cautivo a las personas. En otras palabras, Jesucristo le arrebató las llaves, le arrebató el cetro que Satanás tomó aquí de manera ilegítima, por supuesto, porque fue por un engaño que él tomó el cetro de esta tierra y de nosotros, las personas que vivimos en esta tierra, y nos hundió en el pecado y la muerte. Pero ahora Jesucristo viene y le arrebata esa cautividad que el enemigo puso aquí y lo derrotó. Y entonces nosotros ahora somos exaltados juntamente con Cristo Jesús, y ahora podemos resucitar de las garras de la muerte espiritual y también de la muerte física, y ser entonces llevados con Cristo Jesús. Y es muy importante que podamos destacar esto, porque cuando Cristo murió aquí en la tierra, ocurrieron cosas extraordinarias. Y yo quiero mencionar aquí que esta cautividad que Jesucristo logró derrotar y subir al cielo, nosotros queremos ver aquí algunos textos, pastor. Mateo 27, para que nuestros oyentes puedan estar bien entonados también con estas cosas. Mateo 27, el capítulo 27 y los versículos 51 hasta el 53, habla de esa victoria que Jesucristo logró. Entonces dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y después que él resucitó, salieron de entre los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Lo que quiere decir que Jesucristo tomó una victoria muy poderosa, porque le arrebató a Satanás el cetro, y entonces la cadena de muerte fue quebrantada. Los cautivos de Satanás fueron liberados también por el poder de Dios. Y ya hemos destacado, pastor, en un estudio anterior, que por eso es que el enemigo no le interesa tanto que nosotros nos fijemos en la resurrección. Y le borró a los discípulos
La enseñanza que Jesucristo le dio sobre la resurrección se la borró de la mente a los discípulos. Se pareció mucho cuando dice la palabra que cayó la semilla en terreno duro, que no pudo germinar. Así que el tema de la resurrección no germinó en las mentes de los discípulos. Y cuando Cristo resucitó, ellos se olvidaron de eso. Y cuando las mujeres dieron la noticia de que el Cristo había resucitado, los discípulos la calificaron de que estaban locas. Lo que quiere decir que eso ellos no lo tenían en su mente. Y Jesucristo tuvo que hacer un esfuerzo muy poderoso para que ellos pudiesen entender que el Cristo resucitado estaba en medio de ellos y que se había cumplido precisamente la palabra que él le había dicho que al tercer día iba a resucitar. Lo que quiere decir que Jesucristo estuvo el triunfo, subió y descendió también, porque subió porque descendió. Primero descendió a lo más bajo de esta tierra para que también Dios los exaltara por encima. Y entonces es importante que nosotros podamos ver este descenso que Jesucristo hizo y que llegó a la región más baja de este mundo, que es el sepulcro, Pastor Scrogin. Yo pienso que no hay otra cosa más abajo de la muerte donde alguien pueda descender, y Jesucristo descendió hacia allá, hacia ese lugar oscuro, pero desde allí entonces fue levantado a lo más alto y llevado entonces al reino de los cielos, donde Jesucristo entonces está allí ministrando a todo su pueblo y está dando todos los dones que nosotros necesitamos para que la iglesia pueda ser edificada y para que pueda ser conducida de una manera muy poderosa hasta que Él venga a levantar su pueblo y llevarlo al reino de los cielos. Así que este Salmo 68 y el versículo 8 entonces está aplicado a esa exaltación de Cristo después de haber descendido, y entonces le da la facultad, le da el poder de proveer los dones a su iglesia. Especialmente hablar, pastor, de punto el tema que usted estaba planteando sobre la resurrección de Cristo fue tan portentosa para que no quepa ningún tipo de dudas. Recuerde que los soldados romanos pidieron a Pilato que pudiesen cuidar la tumba, decían ellos, para que no venga uno de noche y diga, se robe el cuerpo y diga que resucitó. El texto nos habla de que cuando Cristo murió y resucitó, varios creyentes resucitaron con él para que ese portentoso evento no quedase sin testigo. Muchas de las personas estaban testificando sobre ese glorioso evento, es decir, la resurrección de Cristo, y mientras Cristo había resucitado, ellos se encargaron también de dar esa gran noticia de la resurrección de Cristo. Ya, como bien usted ha estado puntualizando, la ascensión al cielo, y algunos dicen incluso que muchos de los que resucitaron con allí podrían formar parte de los ancianos que hace la descripción del libro de Apocalipsis. Fuera de cualquier interpretación que usted prefiera, lo cierto es que fue muy portentosa la resurrección de Cristo y su ascensión. La lección del día de hoy está haciendo un fuerte énfasis. Después de esto, entonces el Señor se encarga de dar dones a los seres humanos y hablar que Dios triuno marcha en la misma dirección. El Espíritu Santo otorga y da dones a los seres humanos. Sí, el mismo Señor había prometido que iba a enviar otro consolador. Otro consolador quiere decir alguien similar a él, y esa persona es el Espíritu Santo, y ahí se otorgan los dones en la descripción que hace el apóstol Pablo, incluso en la carta de, creo, si no más recuerdo, que es la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, donde habla acerca de la distribución de los dones. Lo cierto es que la exaltación de Cristo, el Espíritu Santo utiliza estos elementos para dar a conocer que el pueblo de Dios tiene un gran privilegio. El regalo, los dones que el Señor da a los creyentes es para, como dice la Biblia, para la perfección del trabajo que realizan a favor del Señor, porque la resurrección de Cristo, su exaltación, pone en evidencia de que nosotros podemos marchar unidos en esa dirección y hacer de esos dones un instrumento para la predicación del Evangelio.
Por eso es que la Biblia presenta a Jesucristo como el primogénito de los muertos, como lo dice en Colosenses 1:18, que dice que Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y esto es muy importante, pastor, porque en el Antiguo Testamento la ofrenda de las primicias, de los primeros frutos, debían ser recogidos para ser llevados entonces y presentados allá en el templo. Y entonces esas primicias tenían un simbolismo muy especial porque tienen una conexión con la resurrección de Cristo Jesús. Señor. Y asimismo, como los primeros frutos eran presentados delante de Dios, entonces Jesucristo es el primogénito de los muertos, porque también es como la fuerza motriz que hará entonces que todas las personas que han creído en Cristo Jesús sean levantados. Así que Cristo se levantó como la ofrenda perfecta al subir a lo más alto, y entonces allí tiene el poder para dar los dones a los hombres y también a las mujeres, para que glorifiquen su nombre, edifiquen su iglesia, hasta que Él venga a rescatarlos aquí a la tierra. Así que también aquellos que resucitan deben ser presentados ante Dios como esa gavilla que Él llevó al reino de los cielos, como usted puntualizó, pastor, que muchos interpretan que esas personas que resucitaron fueron llevados como las primicias al reino de los cielos, como una representación también de esa gran cosecha que será levantada cuando Cristo Jesús venga aquí a la tierra y levante su pueblo al reino de los cielos, porque levantará a todos los que han muerto, y todos también los que viven en Él, y los que murieron en Él también serán levantados, para que juntamente seamos presentados delante de Dios como el trofeo que Jesucristo compró con su propia sangre aquí en la tierra. Palabras de vida del Gran Maestro, en la página número 263. Es importante que veamos el proceso. La lección de hoy lo describe así. Cuando Jesús asciende, entonces, en este sentido, viene y da dones a la iglesia. Palabras de vida del Gran Maestro, repetimos la cita, página número 263. Vamos a ver cómo funciona esto. Dice: antes de dejar a sus discípulos, Cristo sopló y díjole: tomad del Espíritu Santo. San Juan 20:22. Y otra vez digo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sabemos cuál es esa promesa. Declaración de Lucas 24:49. Sin embargo, este don no fue recibido en plenitud sobre el Espíritu Santo hasta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento del Espíritu Santo hasta que, mediante la fe y la oración, los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo después de su ascensión. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, según Efesios 4:8 que estamos analizando. A cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y el Espíritu reparte particularmente a cada uno como quiere. Por eso estamos hablando de esa conexión. Cristo asciende, el Espíritu Santo empieza a distribuir los dones en su plenitud. Y Efesios capítulo 4, verso 11, 1 Corintios 12:11 citado ya, los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posición verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Repito la cita: Palabra de vida del Gran Maestro, página número 263. De aquí el énfasis. Ya tenemos todo el cuadro. Jesús murió, resucita, asciende, el Espíritu Santo se encarga de reunir a su pueblo, empieza a distribuir los dones, y mediante esos dones, que es para la perfección de los santos en el trabajo de su iglesia, maravillosa la obra de Dios y la forma conjunta en que opera el Padre, Hijo y el Espíritu Santo para perfeccionar a su iglesia. Y todo eso se resume, pastor, en el don de la salvación que Dios quiere concederle a cada persona. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver la iglesia en todo ese contexto, porque como hemos señalado, hay muchas personas que ven la iglesia como una cantidad de personas que están allí con propósito incluso que no son espirituales.
lo ven solamente como con propósitos materiales, sino que la iglesia es una institución de Dios. Y entonces Jesucristo, al ser exaltado, da esos dones para que todos los seres humanos tengan la oportunidad de ser salvos. Y por eso es que nosotros enfatizamos tanto que la salvación es el punto principal que nosotros necesitamos tener aquí en la tierra. Porque si todos nosotros, como dice la Biblia, granjeamos todas las cosas aquí en esta tierra y perdemos la vida, ¿de qué nos servirá entonces? Y la iglesia necesita captar este punto para que todo su esfuerzo esté orientado en alcanzar a todas las personas que viven en la tierra y presentarle una oportunidad para aceptar a Cristo Jesús. Y para eso entonces tenemos que emplear todos los dones que Dios ha puesto a la iglesia en un ministerio. Porque noten, los dones funcionan en un ministerio, y entonces los dones juntamente con los ministerios entonces tienen que unirse para avanzar firmemente y llegar a todos los habitantes de la tierra. Y como lo dice ahí en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Jesús. Lo que quiere decir que las personas que han sido salvos tienen que ir a salvar a otras personas. Si usted solamente puede alcanzar uno, alcance uno. Si puede alcanzar dos, alcance dos. Y los que pueden alcanzar un número mayor, entonces deben alcanzarlo, porque llegará un momento cuando ya la salvación y ese gran don de Dios no estará presente para el pueblo aquí en este mundo, sino que la gracia se va a terminar. Y la gracia se va a terminar cuando se cumpla ese versículo que hay en Apocalipsis 22:11, que dice que el que sea injusto siga siendo injusto, el que sea justo siga siendo justo, y el que sea santo siga santificándose todavía, porque va a llegar un momento cuando la gracia va a cerrar, y eso es precisamente cuando todas las personas hayan tomado su decisión basado en el mensaje de Dios, y cuando todas las personas hayamos usado los dones que el Señor Jesucristo nos ha entregado, entonces nos presentaremos delante de Él. Y yo quisiera, Pastor Scrogin, que todos los hermanos de la iglesia estén listos para cuando Jesucristo nos diga: bien siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Finalizamos con esta idea. El Espíritu Santo prometido por el Señor después de su ascensión a su Padre está obrando constantemente para traer la atención al gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario y para descubrir al mundo el amor de Dios al hombre y para abrir alma convicta lo precioso de las Escrituras y para iluminar mentes oscurecidas con los brillantes rayos del sol de justicia que es Jesucristo. Vamos a orar. Amén. Padre bondadoso, en esta hora nos dirigimos a ti para agradecer tus bondades. La muerte, la resurrección, la exaltación de Cristo y los dones que son distribuidos por el Espíritu Santo es para usarlo. Por eso te agradecemos. Ayúdanos siempre a enfocarnos en la gran misión que tenemos en esta tierra de presentar al mundo que Cristo viene muy pronto. Esa es la esperanza que anida en nuestros corazones y que nos da la fuerza cada día para seguir adelante predicando este precioso evangelio. Gracias te damos por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.